Brasil. Aquí estamos otra vez y hoy es una receta muy cortita que vamos a hacer. Se llaman, ¿qué son? Chicharrones. Chicharrones. Mientras que los corto, ¿de dónde viene el chicharrón, Marta? De la carne de puerco. Pero ¿es carne eso? Esto es prácticamente de la parte del cuero de los puercos, del cerdo. Eso es la piel. En la piel. Que la frían, ¿no? Sí. Oh, eso es una para el perro. Eso es durísimo, ¿no? Pero sí es bien sabroso, es así. Sí, este se va a reblandecer al momento de la forma en que tú lo vayas a cocinar. Pero tú puedes probarlo sin estar guisado, aún saliendo de... No, los comemos así como de botana, ¿no? Puede ser como papas botana. fritas. Puede ser botana también. ¿Sí está bien? ¿El Sí. pedazo que hago está bien? Sí, está bien. Ok, y entonces ya tenemos una salsa verde que hicimos. Esa salsa verde la pueden ver en otro video que hicimos cuando hicimos el pastel. Pastel de 3 salsas. El pastel de 2 quesos y 2 salsas, pastel azteca. Para los que quieren saber cómo se hace la salsa, aquí que vean ese video. Lo vamos a poner al final de ese video, ahí va a estar. Entonces ya tenemos... Ok, Marta. Derecho. Como ya tenemos la salsa preparada Caliente, ¿no? y ya Ahora está calentamos. caliente, ya únicamente vamos a ir introduciendo los chicharrones fraccionados, partidos. Y mira cómo están bien cortados. Eso es un trabajo de experto, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí. Así. Te dejo Sí. la pala. Únicamente estar mezclando la cantidad de chicharrón que tú quieras guisar para que se empiece a impregnar de esta rica salsa verde. Eso no lo van a creer como es bueno. A mí me encanta, ¿no? Sí, pero porque de lo duro que está se pone bien suavecito. reblandece y el tipo de salsa es de acuerdo a tu gusto. Ahorita se está haciendo con la salsa verde, Yo como sé. ya dijiste, cómo fue preparada. Y aparte de esto, puedes prepararla con otro tipo de salsa, con otro tipo de ingredientes picantes. Yo nunca vi que se hace con salsa roja. ¿Sí? ¿Se hace? Sí, se hace con salsa roja, se hace con otro tipo de picante, de tomate, de jitomate, lleva otros ingredientes. Como sorpresa, al final de este video lo vamos a probar con otras comidas que hicimos en otros videos. Entonces, no se lo pierde y no se olviden de suscribir. Aquí hay un botón ahí abajo, suscribir, activan la notificación y lo comparten. Siempre digo que somos un canal nuevo, apenas tenemos un mes y tanto. Entonces la gente no nos conoce, entonces comparten y se suscriben para que nos conozcan la gente. Y vamos a compartir todo tipo de recetas. Sí, comentarios, por favor, buenos o malos, ¿verdad? Claro que sí, para ir mejorando e ir superando. Ok, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Y esto también, los chicharrones en salsa verde, delicioso. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. Bye.